Muy bien, hermanos. Ahora sí, vamos a empezar con la plática de esta encíclica, la Immortale Dei, como ya ustedes saben, y como hemos tenido todos oportunidad de leer. Recording in progress. Ok, ya, se arregló el problema técnico y mi computadora ya funciona. Muy bien. Ahora, como ustedes saben, esta encíclica trata sobre la constitución cristiana del Estado. Con la constitución no entendemos solamente el documento que da vida al ordenamiento político de una nación, sino a la forma concreta en la que se ordena el poder de ésta. Decimos así que la Constitución usualmente es un documento escrito, pero puede no serlo, como es el caso de Inglaterra, que tiene un conjunto de leyes fundamentales que junto con su sistema económico y su historia política conforman la Constitución efectiva de ese país. Usualmente es escrito, pero no tiene por qué serlo. Decía un pensador alemán que la Constitución es la decisión política fundamental de un pueblo. Esto es debemos del Estado. No se refiere, aunque pueda darse el caso de una manifestación escrita, pero no es solamente una decisión política tal de un Estado para servir a los intereses de Dios, de su iglesia y por tanto a los de su pueblo. Te va a faltar demasiado. Muy bien. ¿Quieres dar algo a manera de introducción, Jorge? Sí, rápido. Muchas gracias. Te iba a preguntar, ¿tú vas a poner el PDF? Sí, ya lo estoy por poner. Nada más una recapitulación rápida, porque también las encíclicas que estamos leyendo están conectadas, no manejan temas dispersos, no manejan el mismo tema. Y en el fondo, lo que vamos a ver en esas encíclicas es el tema del orden, ¿sí? Si hay algo que no quede claro, por favor, háganmelo saber. ¿En qué sentido en el orden? En el León XIII comenzó a observar que las nuevas formas jurídicas y constitucionales que estaban surgiendo en su tiempo, como él lo señala más adelante, perjudican las formas de ordenarse de un Estado. Hay que señalar que León XIII, él lo dice claramente, habla de la cristiandad, de la aún existente cristiandad y de por qué la iglesia debe seguir siendo la autoridad de esos estados. O sea, vamos a ver los argumentos del por qué para León XIII la iglesia tiene que seguir siendo la autoridad. ¿Y cuál es la tesis? Que si la iglesia pierde la autoridad, se pierde el orden en la cristiandad, o en lo que era la cristiandad, que ya no lo es. Entonces, así de manera de introducción. No sé qué quieras decir, Ignacio, de lo que acabo de decir. Sí, por supuesto, estoy completamente de acuerdo y también tengan muy presente que León XIII escribe esto en el contexto histórico de las revoluciones. Son los finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde la efervescencia y el deseo de violencia de cambiar repentinamente las condiciones políticas del régimen en el que habitaban los pueblos está muy en boga. Entonces, León XIII, queriendo salvar tanto los intereses del pueblo como los intereses de los gobernantes, intenta hacer esta conciliación. Después veremos que esto se realiza con mayor o con menor éxito, pero a manera de introducción, es por eso que no menciona que la iglesia prefiera un régimen de gobierno. Reitera la indefinición respecto de este tema
para que incluso políticos católicos no monárquicos puedan estar en esta línea de la doctrina social. Entonces vamos a tener esto muy presente. León XIII intenta por todos los medios evitar las revoluciones y lo consigue en mayor o en menor medida. Estoy por enviarte el documento, Jorge, para que por favor lo puedas compartir, porque mi computadora de plano se resistió. No, ya lo tengo, déjame compartir, ¿sí? Excelente. A ver, pero tengo que ser host, ¿no? No soy host. Lo puedes reclamar, me parece, porque somos la misma cuenta. Sí, a ver, Y ya te lo mandé al WhatsApp. reclaim host. Otón de Habsburgo, ¿quién es? Debe ser David. Sí, es David. Sí, cómo no. Es muy chairo el nombre. Mm. A ver. ¿Dónde comparto? Share screen. Ah, aquí. ¿Lo ven, chicos? Sí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Todos los demás lo ven. Sí, bueno, Sí, gracias. de nada. Sí, se ve. Gracias. Igual que espero que todos me confíen. Igual, Nacho, si quieres comenzar. Sí, de acuerdo, Jorge. Pues muy bien. Empieza recordándonos León XIII que la historia entre la Iglesia y el Estado, vamos a definir muy laxamente el Estado como la forma de organización de las comunidades políticas. Vamos a dejarlo así para no entrar demasiado en tecnicismos, pero sepan que puede haber otras definiciones de Estado que lo circunscriben específicamente a la forma de representación política surgida en el siglo XVI. Vamos a Raúl, usarlo para referirnos a todos, pero sepan que existe esta diferencia. León XIII inicia recordándonos que la convivencia entre el Estado y la Iglesia es de larga data y que también ha sido de larga data la acusación que se le ha hecho a la Iglesia de ser nociva para las sociedades políticas. Esto se hacía ya desde que el cristianismo empezaba y se recrudeció cuando cayó el Imperio Romano, porque se acusaba. Eh, bueno, Raúl, estamos viendo tus mensajes de WhatsApp. es que, ¿sabes qué pasó? No los veo. ¿Me escuchan? Yo sí te escucho. Es que me pasó algo como que se quitó. Discúlpeme, es que, a ver, déjame checar. No, a ver, ahora sí, ¿todos me ven? Nacho, ¿estás ahí? No, se fue Ignacio, ¿verdad? Sí. Vamos a esperarlo. Déjame hablar con él. Dejaré compartir. Ah, ya veo. Es que creo que al compartir pantalla vas a dejar de vernos más que en un cuadrito pequeño. Sí, creo que sí, ya me di cuenta. Eh, sí, me acabo de dar cuenta. Creo que está volviendo a conectar la compu ese chico. Vamos a esperar unos 10 minutos a ver si contesta. Ya me dice que vienen. Disculpen, chicos, es una falla técnica. Me da gusto que vengan, por cierto. Me da gusto verlos.
Ya pude regresar, hermanos. Les pido una disculpa, creo que me sacó y yo estaba hablando solo. ¿Pudieron escuchar lo que había comentado o No, muy, reinicio? muy breve. Déjame Ah, de acuerdo. compartir, ¿sí? Pero Sí, voy a volver a reclamar el host. adelante. Ah, no, ya lo tengo. A ver, ¿por dónde dice share? Ah, perdón. ¿Dónde está la encíclica? A ver, permítanme. Bueno, hermanos, mientras solucionamos este problema técnico, por el que por supuesto les pido una disculpa, Listo, ya. les comento. Lo que busca León XIII es frenar el afán de revoluciones. Además, para conseguir esto, inicia dejando en claro que la relación entre la Iglesia y el Estado ha sido de larga data. Ha sido de larga data y también ha sido de larga data las acusaciones que se le han hecho a la Iglesia sobre ser nociva para la sociedad y para el Estado. Ya desde los primeros cristianos se podían manifestar estas acusaciones tan hostiles contra la Iglesia de Dios y se agravaron cuando cayó el Imperio Romano. Una vez caído el imperio, se acusó a la Iglesia de haber sido la protagonista de este desastre por haber debilitado los fundamentos de la sociedad romana. Cierto es que quien salió para destruir estas acusaciones fue el doctor de la Iglesia, San Agustín, quien, diferenciando entre la potestad espiritual y la potestad temporal, una representada por la Iglesia y otra representada por el Estado, respectivamente, debían colaborar por compartir el mismo objeto, que es la sociedad, para alcanzar el fin de cada una, a saber, el bien común sobrenatural, que es la salvación de las almas, o el bien común temporal, que consiste en la prosperidad del Estado, la concordia entre los ciudadanos, etc. Adelante, Raúl. Este, sí, nada más para remarcar, eh, sí, como bien señala Ignacio, la encíclica comienza señalando estas falsas acusaciones y de cómo, dice León XIII, él va a argumentar desde la pura razón natural. Él siempre va a decir, bueno, desde la razón natural nos damos cuenta que estas acusaciones son falsas, porque toda civilización siempre tiene un fundamento religioso. No se puede, no se puede prescindir de él. Y más adelante va a señalar León XIII que las nuevas constituciones es poner al hombre en el centro y ya no sea Dios. Y vamos a ver mediante qué prácticas sucede eso. Para León XIII, por ejemplo, la libertad de, y lo podemos discutir después de comentar eso, por ejemplo, la libertad de pensamiento, etcétera, la libertad de culto, representan una destrucción de las formas más naturales y racionales de una civilización, que es que una religión sea el núcleo de la misma. Entonces, es bien interesante, el argumento central es ese. No sé si ustedes están de acuerdo, Ignacio me pueda corregir, pero el argumento central es ese. O sea, toda civilización debe de tener una autoridad espiritual, porque Dios es el fundamento de toda la autoridad. Si tú prescindes de esa principio o de esa cadenita de autoridades, si tú quitas a Dios, poco a poco todas las autoridades te van a venir abajo, desde el padre de familia, etcétera. Yo creo que actualmente estamos viendo esas consecuencias. Entonces, no sé si quieras agregar algo, Ignacio. No, Raúl, estoy completamente de acuerdo. Y también vale señalar que lo que menciona León XIII, si bien es cierto, está robustecido por el dato de la revelación cristiana, está apoyado, y es importante que tengamos esto en cuenta, por el consenso de la tradición de los pensadores clásicos, Aristóteles, Platón, Cicerón, Polibio. Parece importante remarcar esto, que todo el mundo pensaba con los fundamentos que está expresando León XIII hasta antes de las revoluciones surgidas en el siglo XVIII.
Hasta ese momento el consenso era unánime sobre la sociedad y su recta constitución. Una vez que se consolidan estos movimientos de insubordinación contra la autoridad, que es la característica más fundamental del liberalismo, es que se vuelve necesario remarcar esto. Pero León XIII está abrevando de una tradición anterior incluso a la iglesia, de la que la iglesia después va a quedar como depositaria, porque a este momento, por ejemplo, la iglesia es la única institución que sigue defendiendo la vigencia del pensamiento clásico, con ajustes prudenciales, por supuesto. Raúl, estás compartiendo otra cosa que Es no es que, del siglo. no, yo sé, pero es que quiero reforzar tu punto con un tuit porque cité a Aristóteles en un tuit sobre eso. Adelante. Déjame lo busco. No, sigue, sigue. Pero es sobre eso. Ok, ok, bueno, entonces es muy importante tener esto en cuenta para que estemos conscientes de la profundidad de la ruptura y que no caigamos en la idea, aunque podría ser así, de que este pensamiento es exclusivamente cristiano. No es así. Está precedido por muchos siglos de tradición clásica, pero no sería hasta los liberales que se renegaría primero de que el individuo existe, entre otras cosas, para la sociedad. El individuo no es autosuficiente, no puede serlo. Es necesario que esté ordenado a un bien común, a un bien mayor. ¿Ya lo encontraste, Raúl? Sí, ya lo encontré. Fíjense, Adelante. esta cita de Aristóteles es mi favorita y está en tópico 105 y es para reforzarlo, comenta Ignacio. Fíjense lo que dice Aristóteles. Dice, no es preciso examinar todo el problema ni toda tesis. Hay que decir que uno de los vicios de nuestra época es que se cree que todo se puede cuestionar y criticar. Pero los antiguos lo tienen claro que no dice, sino aquella en la que encuentre dificultad alguien que precise de un argumento y no de una corrección, una sensación. En efecto, los que dudan sobre si es preciso honrar a los dioses y amar a los padres o no precisan de una corrección, y los que dudan de si la nieve es blanca o no precisan de una sensación. Si entienden bien lo que está diciendo Aristóteles, hay cosas que sí es menester las cuestiones, pero hay cosas que no es menester poner en duda o crítica. En una de esas es honrar a los dioses y a los padres. Bueno, en el pensamiento, León XIII va a señalar que una de las características del pensamiento revolucionario es la crítica a todas las autoridades. Va a comenzar poco a poco, va a comenzar primero por las autoridades de la iglesia y de Dios. Pero lo que observaron tanto León XIII como pensadores contrarrevolucionarios como de Nos o de Mes o de Bonal es que tú cebando el fundamento metafísico, cebas todo. De acuerdo, Raúl. Ahora, también nos va a recordar León XIII que el ejercicio del poder, aunque él pone este acento tan importante en la autoridad, no puede ser despótico, sino que ha de ser paterno, porque al ser el poder designio de Dios, obra querida de Dios, el poder debe ejercitarse en provecho de los ciudadanos, pues es esta la única razón que legitima el uso del poder porque busca el bienestar público. De cualquier otra manera, se convierte en un ejercicio despótico y personal, propio de dictadores de países más o menos bananeros o de regímenes completamente desviados. Después va a acotar que despreciar el poder legítimo, sea el que sea el titular del poder, es tan ilícito como resistir a la voluntad de Dios. Quienes resisten a la voluntad divina se despeñan voluntariamente en el abismo de su propia perdición. Como sabemos, esto tiene el trasfondo de impedir las revoluciones, de no llamar a los obreros a la revolución, sino al contrario, fomentar otro tipo de participación política que salve la existencia de sus naciones sin que tengan que caer en baños de sangre. Y por otro lado, de recordarle a los gobernantes que se conduzcan con mano firme y justa.
Después vamos a pasar al punto 3, donde ya nos habla del culto público. Vamos a considerar algo importante aquí, y es que León XIII, aunque cuando analicemos la Libertas vamos a entender que existe un margen de tolerancia para otros cultos, la religión en la que Dios se ha manifestado y en la que ha manifestado que quiere ser adorado, es evidente que debe de tener preeminencia. Primero, por la historia que ha tenido en la construcción de las sociedades. Segundo, por la manera en la que se ha involucrado en los asuntos sociales, de manera tal que no es posible pensar en muchas instituciones sin considerar la labor de la iglesia. Tercero, porque la iglesia es sociedad perfecta. Se va a repetir mucho este término, pero tiene una connotación bien precisa en derecho administrativo. No quiere decir que no tenga errores. Sociedad perfecta quiere decir que tiene los elementos para su propia supervivencia. Es decir, que no depende de alguien ajeno para garantizar su existencia. La iglesia, en la masa de los bautizados, tiene nuevos fieles que, con el sacramento del matrimonio, se incorporarán a la vida de la comunidad, y una vez que tengan hijos, estos serán incorporados efectivamente a la iglesia. Además de que poseen los medios para su propia subsistencia considerada como conjunto, las aportaciones de los fieles y las actividades de la institución propiamente dicha. Por esto es sociedad perfecta, no por otra cosa, porque tiene los elementos para garantizar su propia existencia. Esta es una categoría surgida en el derecho administrativo francés y se reconocían dos sociedades perfectas que después entraron en pugna. La primera era el Estado y la segunda era la Iglesia. Lo que hizo el Estado después fue negarle de tajo este estatus a la Iglesia e incluso desconocerla. Hecho este breve paréntesis, que es importante, sin embargo, también León XIII pone de relieve algo que se ha vuelto muy común, y es que hemos vuelto cotidiana la acción atea del Estado. Es decir, que incluso sin atacar directamente a la Iglesia, el hecho de ponerla exactamente en igualdad de condiciones con cualquier otra religión, lo que demuestra el Estado es que no cree en nada, que no se preocupa por eso, que no le interesa el bienestar espiritual de sus ciudadanos y en consecuencia procede a la indefinición, a dejar el debate a los ciudadanos, pero él no tomar ningún tipo de decisión. Así el gobernante descuida el deber que tiene para buscar el bien común y colaborar con la institución que está pensada para el bien común sobrenatural, que es precisamente la iglesia, además de faltar a los deberes con Dios, por supuesto, también cosa muy importante. ¿Algo que desees agregar, Raúl? Es olvidar que, por ejemplo, un principio de San Agustín, que Dios es el bien común de un pueblo. Si no hay culto verdadero, no hay pueblo verdadero. Eso lo dice Agustín en la Ciudad de Dios. Eso la iglesia lo había pensado mucho tiempo. Hemos de decir también, chicos, algo importante. Es que en el siglo XVI, XVII, XVIII, esta indiferencia de lo que podemos decir, llamar el Estado, sobre los principios religiosos, no es totalmente un Estado ateo. Más bien, lo va a decir León XIII lo va a dejar León XIII hasta cierto punto, lo va a señalar. Y es que el Estado va a erigirse a sí mismo sus propios cultos. No crean que actualmente ya no es tan así, porque si yo recuerdo cuando yo estaba en la primaria,
no sé si hoy en día ya se hable tanto de ellos sobre la cuestión de los héroes nacionales, que ahora, por ejemplo, Andrés Manuel los está volviendo a revivir, etcétera. Fíjense cómo los niños héroes, Don Miguel Hidalgo, etcétera, son una especie de víctimas que se divinizan en nombre de la patria. ¿Y qué significa todo esto? Por ejemplo, las fiestas patrias, etcétera, pues no son más que una sustitución del culto público, que era, aquí por ejemplo nosotros era el católico, por el culto a estos nuevos mitos del Estado. Entonces, el ateísmo del Estado, que deja así relegar por ejemplo, a la iglesia y a los otros cultos como algo así relegado, que no importa, en el fondo, más, yo pienso, y eso lo podemos discutir, más que indiferencia es sustitución de los mismos. Entonces, me parece a mí que León XIII hasta cierto punto lo vio. No recuerdo en qué, igual ahorita lo pasamos, hay un parágrafo que habla un poquito de eso, pero que el hombre se erige en lugar de Dios. Y todos esos mitos son antropocentristas, son inmanentistas. Entonces, el culto público ya no es Dios el bien público, sino pareciese que el bien común no existe ya. O el bien común como tal, ya no es Dios, sino más bien lo que el Estado pide. Sí, de hecho sería muy similar a volver al culto al divino emperador, como le llamaban los romanos, al divino Augusto. Solo que sin esta figura estrictamente personal, sino solamente queriendo buscar el mito de la nación. Impersonales. Por ejemplo, exactamente. Por ejemplo, al final de el contrato social, Rousseau deja claro, primero que los cristianos no serían buenos ciudadanos y antes de eso da su motivo. Y es que para colmar la religiosidad natural del hombre, lo que el Estado debía hacer era crear una religión civil con sus propios mitos, sus propios discursos, y que a esta religión que iban a crear todos los hombres y los iba a representar a todos para que viéndose a todos en realidad no se entregara a nadie, pues se volviera el objeto de su amor y de su culto. Esto en nuestro país afortunadamente no ha pasado, no al grado en el que se ha sucedido en otros lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos, el culto a su constitución y a la historia fundacional de América es un asunto muy, muy importante que no deja de estar presente en cada momento de la vida civil americana. Esto no ha pasado tanto aquí, ha pasado en Francia, ha pasado en Estados Unidos. Nosotros no hemos entrado de lleno en este proceso, por fortuna o por desgracia, y no, tenemos, por supuesto, resabios, sufrimos las consecuencias moderadamente, pero no en ese nivel. De hecho, miren, igual si pueden, chicos, yo recomiendo mucho este libro que habla del tema. ¿Sí ven mi pantalla o no? Borroso. Igual lo pongo aquí en el chat. Se llama Imaginación Teopolítica de William Cavanagh. Es muy bueno y trata el tema. Y nada más para decirles, chicos, me voy a adelantar un poco, pero el Estado moderno, bueno, el Estado como es el Estado moderno, bajo sus mitos, etcétera, lo normal, el fin último de ese Estado es el Estado totalitario. No es un accidente, y Nacho lo dijo muy bien, Rousseau habló de esta religión civil, etcétera. No es accidente que todo Estado totalitario tuvieran un culto fuerte. No solo eran los líderes, porque a veces se piensa que el Estado totalitario solo era el nazi, el italiano. No, piensen en la Unión Soviética. O sea, tenían sus propios cultos, el culto a Stalin, por ejemplo, el culto al mito revolucionario. O
sea, tienen sus propios mitos. Entonces, lo normal del Estado es el Estado totalitario. Es el fin último. Y eso solo lo puede hacer si la población entra en el mito, el mito que se hace el mismo Estado. Pero bueno, eso lo podemos dejar para después, ¿no? Sí, de acuerdo. Vamos a hacer un paréntesis para hablar de otro concepto que también repite aquí mucho León XIII, y es el derecho nuevo. El derecho nuevo podríamos decir que es el derecho que se fundamenta exclusivamente en la voluntad de las partes para crear una ley. Decimos que es el consenso, los convenios, por ejemplo, y este es el origen del constitucionalismo moderno, el acuerdo que se da el pueblo en virtud del poder originario que tienen ellos para decidir cómo han de ser gobernados, que en principio es absoluto y que es delegado a sus líderes políticos. El derecho nuevo es lo que se ha vuelto común en todos los países occidentales y se caracteriza por el imperio de la voluntad, incluso por sobre la razón, es decir, si el pueblo lo quiere, importa poco que haya muchas razones para oponerse, porque si el pueblo lo ha manifestado, es entonces lo que va a ser vinculante para todos. Esto se le había llamado libertad progresiva, conquistas liberales, pero lo que terminó por suceder fue que entre más se afianzó el derecho nuevo e incluso podríamos decir la supuesta soberanía del pueblo sobre la ley y sobre el régimen político, más se desvió en cada momento, más se desvió de la efectiva representación política y más se terminaron por enquistar poderes anónimos, supuestamente elegidos por el pueblo, pero que ya no representan a nadie más que a sus propios intereses. Terminó por ser, de manera muy trágica, algo que le terminó por jugar en contra a los deseos de representación populares. Pero bueno, tendremos oportunidad de tocar este tema en encíclicas posteriores. Ahora vamos a hablar sobre el derecho constitucional moderno. Como ya he dicho, tiene estos principios. La libertad desenfrenada, surgida del afán de revoluciones que había sucedido en el siglo pasado y que pretende ser el único fundamento del derecho. Y no solamente del derecho positivo, sino del derecho natural. Decimos que derecho positivo es el derecho que está efectivamente en la ley, en el papel, en la Constitución. La Constitución es derecho positivo. El derecho natural es aquella relación justa entre las cosas que el hombre puede descubrir por sí mismo. Por ejemplo, que debido a que el hombre por sí solo no puede encontrar los medios para subsistir, es necesario que se agrupe en una sociedad. Luego entonces, el derecho de asociación, de pertenecer a una masa, a un grupo, perdón, que represente tus intereses, es derecho natural, por un razonamiento tan sencillo como el anterior. Pese a que pueden existir leyes positivas que atentan contra este derecho natural, como la fue la ley Le Chapelier, surgida de la Revolución Francesa, que prohibía el derecho de asociación, precisamente, y que terminaría por ser derogado muchos, muchos años más tarde. ¿Quieres agregar algo, Raúl? Nada más quisiera leer algo que dice aquí que es interesante. Fíjese lo que era la nueva concepción, ¿no? Que había señalado Ignacio. Dice, el principio supremo de este derecho nuevo es el siguiente. Todos los hombres, de la misma manera que son semejantes en su naturaleza específica, son iguales también en la vida práctica. Cada hombre es de tal manera dueño de sí mismo, que por ningún concepto está sometido a la autoridad de otro.
Puede pensar libremente lo que quiera y obrar lo que se le antoje en cualquier materia. Nadie tiene derecho a mandar sobre los demás. En una sociedad fundada sobre estos principios, la autoridad no es otra cosa que la voluntad del pueblo, el cual, como único dueño de sí mismo, es también el único que puede mandarse a sí mismo. Es el pueblo el que elige las personas a las que se ha de someter, pero lo hace de tal manera que traspasa a estas no tanto el derecho de mandar, cuando una delegación para mandar. Y hoy está solo para ser ejercida por su nombre, en su nombre. Creo que queda claro, ¿no? Lo que y dice, queda en silencio el dominio divino, como si Dios no existiese o no se preocupase del género humano, como si los hombres ya aislados, ya asociados, no debiesen nada a Dios, o como si fuera posible imaginar un poder político cuyo principio, fuerza y autoridad, toda para gobernar, no se apoyará en Dios mismo. De este modo, como se advierte, el Estado no es otra cosa que la multitud dueña y gobernada de sí mismo. Creo que queda claro aquí lo que quiere decir León XIII, ¿no? O sea, estos principios lo que van a terminar por hacer es disociar a los hombres. O sea, el poder se gobierna a sí mismo, sí, va, suena muy bien, pero no hay un principio, no hay un pegamento que los dé algo en común. ¿Qué va a terminar por ocasionar esto? Disociación entre los hombres, discordias, porque no hay quien domina a quién, no hay autoridad, todos pueden pensar lo que se les antoje. Vamos a ver las críticas más adelante, aquí ya pronto nos vamos a acercar, son muy interesantes, pero cómo todo esto choca con las actuales formas de derecho que hoy en día tenemos con, por ejemplo, los derechos humanos. Porque el derecho humano, los derechos humanos dan rienda suelta a estas formas de libertades, ¿no? Pero fíjense cómo anteriormente los gobiernos y la iglesia como fundamento de ellos pensaban más en lo común que en las libertades individuales, por el bien de los que vivían en esa comunidad. Entonces quiero que quede claro eso. O sea, cómo la iglesia trata de representar orden, armonía y sociedad, no discordia. Porque lo que va a pasar con estas formas de entender el derecho no es más que discordia. Sí, de acuerdo, Raúl. Y creo que este va a ser el punto más importante que hace el León XIII sobre el por qué es más conveniente una visión cristiana del Estado que una visión basada en el derecho nuevo. Y es por la manera en la que se tratan las rebeliones y las revoluciones. Al establecer la autoridad como un mandato divino que debe ser ejercida, por supuesto, con mucha prudencia por la autoridad y respetada filialmente por los gobernados, la doctrina cristiana salva la existencia del Estado, le da estabilidad, porque en un principio los fieles se ven compelidos, como obligados, salvo que exista un deber de conciencia mayor por contradecir la ley natural o la ley de Dios, a prestarle obediencia al Estado. Es decir, no podrían rebelarse por motivos fiscales, por ejemplo. Cosa que es distinta cuando se adoptan las teorías del derecho nuevo, porque al ser el pueblo el soberano originario, la puede recuperar en cualquier momento y en cualquier momento es posible la existencia de una revolución sangrienta que termine con la existencia del Estado, porque los ciudadanos no tienen ninguna obligación de respetar a la autoridad, no tienen ninguna obligación que vaya más allá de su propia palabra, podríamos decir incluso, que a final de cuentas, si existe un consenso para eliminar a la autoridad en turno, esta no tendría más motivos para seguir existiendo independientemente de si ha hecho bien o mal su trabajo. Bastaría un cambio en la dúctil opinión de los hombres para
que dejara de existir. Y por supuesto, al eliminar a la iglesia de la vida social, esta termina por ver mermada su capacidad para conciliar. Y precisamente crear ese pegamento del que nos hablaba Raúl. Y curiosamente fue exactamente lo que hizo el Derecho Nuevo. Al quitarle a la iglesia posesiones y derechos, terminó por no extirparla de la vida social, pero sí dejarla en un marco de una gran desventaja donde difícilmente puede cumplir su labor con suficiencia. Incluso el hecho de que se hayan perdido los estados pontificios, es decir, que el Papa haya dejado de tener un poder temporal a su mando, también significó que los estados dejaron de tener un incentivo para obedecer a la iglesia y terminaron por ignorarla en la mayoría de las ocasiones con terribles consecuencias para su pueblo. ¿Algo más que agregar, Raúl, para ir concluyendo? Para ir concluyendo, sí, porque son muchas cosas, pero pasamos me gustaría pasar así rápido las críticas a la libertad de pensamiento. Déjame leerlas porque son muy interesantes. Actualmente, no sé si ustedes estén, no sé qué tipo de facultades, yo les voy a confesar, yo les voy a decir, yo hace poco estoy en una facultad de filosofía, ¿no? Y una de las cosas que más se valora mientras busco, chécame qué número es, Nacho, mientras, por favor, lo de la crítica a la libertad de pensamiento, porque es muy interesante. Y voy a dar el contexto del por qué se le critica. Una de las cosas que más se valora entre los estudiantes universitarios y sobre todo, por ejemplo, los humanidades, es la libertad de pensamiento. ¿Por qué? Porque como bien dice León XIII en esa encíclica, creo que en el punto 10 o el 13, el 15. nuevo, sí, el 15. Una de las cosas que tiene nuestra época es este afán por la novedad. Lo dice León XIII, este afán de la novedad. Y por este afán a la novedad, de queremos renovarnos, tiene detrás de sí, es que lo repito mucho porque esto hay que tenerlo claro, tiene detrás de sí la total autonomía de los individuos, el sueño del mundo moderno, de las tesis que prevalecieron en el mundo moderno, es la de los hombres totalmente libres, que solitos se autodeterminen, ¿no? Pero dice León XIII, es que la libertad de pensamiento, y no solo León XIII bebe de muchos pensadores, como Donoso, como Demest, etcétera, es que la libertad de pensamiento termina por erosionar toda comunidad natural. Fíjese lo que dice, leo el 15. De modo parecido, la libertad de pensamiento y de expresión, carente de todo límite, no es por sí mismo un bien del que justamente puede facilitarse a la sociedad. Es por el contrario fuente y origen de muchos males. La libertad como facultad que perfecciona al hombre debe aplicarse exclusivamente a la verdad y al bien. Ahora bien, la esencia de la verdad y del bien no puede cambiar a capricho del hombre, sino que es siempre la misma y no es menos inmutable que la misma naturaleza de las cosas. Si la inteligencia se adhiere a opiniones falsas, si la voluntad elige el mal y se abraza a él, ni la inteligencia ni la voluntad alcanzan su perfección. Por el contrario, abdican de su dignidad natural y quedan corrompidas. Por consiguiente, no es lícito publicar y exponer a la vista de los hombres lo que es contra la virtud y a la verdad. Y es mucho menos lícito favorecer y amparar esas publicaciones y exposiciones con la tutela de las leyes. No hay más que un camino para llegar al cielo, al que todos tenemos, la vida virtuosa. Entonces, porque la libertad de pensamiento, chicos, y de expresión parte de un dogma que se repite mucho. Mientras yo no dañe al otro, yo puedo hacer cualquier cosa. Y en el fondo es no. Realmente cualquier acción que yo haga
que en apariencia no termina afectando al otro, sí lo termina afectando. Entonces, mi participación en la comunidad nunca es individualista, sino que siempre repercute para con los otros. Entonces, ese es el problema de la libertad de expresión, de esta idea de la libertad de expresión. Es que en sí mismo destruye también la posibilidad de la autoridad, la posibilidad de aceptar lo que mi tradición siempre me enseñó a mí como lo verdadero, lo virtuoso. Porque esa autoridad de mi tradicional siempre estuvo amparado en la revelación divina. Y si yo comienzo a destruir esa autoridad que está fundamentado en Dios, no hay posibilidad de comunidad. Se destruye. Y fíjese actualmente cómo está nuestra sociedad secularizada. Los hijos parecen roomies de los padres. Entre otras cosas, ¿no? El profesor no se respeta. Entonces, hasta aquí dejo para ver si Ignacio quiere comentar algo más. Sí, por supuesto. Ya para cerrar, vamos a pasar al último punto, que es donde habla de cuáles deben ser las implicaciones prácticas y teóricas que debe seguir un cristiano en obediencia a la Iglesia a la luz de esta encíclica. La primera es conducirse tanto en sus opiniones personales como en su labor pública, cuando sea el caso, con coherencia. No se puede tener una razón cuando se habla profesionalmente y otra razón cuando se habla personalmente, porque esto significaría dividir la unidad de la persona humana, y una casa dividida no puede subsistir. Por otro lado, es muy importante que todos consideremos los juicios de la Iglesia respecto de las opiniones políticas vigentes. Es decir, la Iglesia permite una pluralidad muy importante de opiniones. Aquí, desde el vamos, no condena, por ejemplo, la forma democrática de gobierno. Sin embargo, nos pide que consideremos la prudencia de la Iglesia como madre y maestra cuando alguna doctrina puede estar afectada de racionalismo o de naturalismo. El naturalismo lo que significa es que el mundo metafísico, el mundo de las ideas, no tiene una incidencia efectiva en el mundo. Es decir, que le importa muy poco si Dios existe o no, porque no se manifiesta en el mundo. La gracia no tiene una labor operativa y en consecuencia no debe ser considerada. Eso es lo que considera el naturalismo, y esa es una opinión de la que nos debemos de guardar todos para no incurrir en ella ni en el ámbito personal ni en el ámbito público. Otra cosa muy importante ya en el ámbito práctico que va a mencionar León XIII es la necesidad de los fieles cristianos de participar en la vida pública. Es decir, si ya hemos dicho que nadie existe para sí mismo y que la sociedad es un bien del que debemos compartir, se sigue nuestra obligación para participar, difundir y hacer valer los principios cristianos en la sociedad, que al final de cuentas es hacerle un bien, porque es colaborar en crear las condiciones propicias para que los hombres puedan ser felices y siendo felices puedan ser santos. Entonces, la indiferencia política no está permitida para el cristiano. Si bien pueden haber escenarios y modulaciones que regulen esta participación política según la prudencia, en un principio a nadie le es lícito permanecer solo. No se puede, y eventualmente si permanecemos solos, lo que va a pasar es que los malos sí se van a agrupar. Y una vez agrupados los malos, ellos van a tener una importancia efectiva en el Estado que nosotros hemos dejado. Yo por mi parte no tengo nada más que agregar. Raúl, si quieres. Nada más rápido Mátala. para dar la palabra. Participación política no significa, chicos,
ser parte de esta idea de partido, porque León 13 también dice, no es esa idea de partido, ¿verdad? De métete a un partido, que creo que no es lo conveniente, sino pues procurar a nuestros semejantes, a nuestra familia, o sea, uno comienza a ser un buen ciudadano, eh, desde su familia y desde la colonia y poco a poco. Entonces, no es solamente, no, esta idea de política no es que es lícito, sí que bueno que haya cristianos ahí, ¿no? Pero creo que eso es una visión política muy pobre. La verdadera fuerza comunitaria que debe caracterizar al cristiano es que cualquier asociación, la más natural, que sea tanto ámbitos, clubes de fútbol, familias, parroquias, negocios, que es lo más cercano a nosotros, ahí sí se vea la mano de Dios actuando, más que en partidos políticos, me parece a mí. Y creo que León 13 también lo dice por ahí. Pero bueno, eso sería todo. Sí, completamente de acuerdo, Raúl. La participación política no se restringe, ni siquiera tiene como su principal exponente a los partidos, sino que es la participación en las decisiones que atañen a la vida en comunidad. Ahora, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, estamos encantados de escucharlos. Sí, comentarios. Los comentarios la vez pasada fueron muy buenos y preguntas. Yo tenía esta duda. ¿Cómo podemos conciliar esta idea de la participación política, por ejemplo, en el caso de las votaciones? Al menos aquí en el país hemos visto que los candidatos últimamente resultan ineptos en todos los sentidos y profundamente anticatólicos. Me he topado muchas veces con comentarios que invitan o sea, a ponerse a votar. ¿Sería esa como la forma más efectiva? Gracias, Gaby. No, para empezar, votar no es la forma más efectiva para ejercer una participación política, principalmente por la periodicidad y porque el análisis, la mayoría de las veces, no es hecho en conciencia y que incluso cuando lo es, nuestra posibilidad de acción es muy poca. Al final, lo que es el voto es una delegación de nuestras facultades políticas a una persona que suponemos va a representar nuestros intereses. Pero por supuesto, si tenemos indicios de que ninguna de esas personas va a representar nuestros intereses, sino que va a realizar todo lo contrario, no estamos bajo ninguna causa obligados a votar. Por supuesto, si llegamos a tener, y eso es muy importante, un juicio prudencial de que este candidato parece y tiene un historial de haber representado efectivamente los intereses de Dios y de su iglesia y de sus fieles, y puede tener una oportunidad de llegar a estrados importantes en el país, podría ser prudente apoyarlo, en casos muy concretos, pero llamar al voto como un deber cívico y que se falte a los deberes con Dios o con la iglesia, si no se realiza, no me parece una comparación adecuada. ¿Tú qué piensas, Raúl? Igual que tú. Precisamente me parece mm, que actualmente para un cristiano es muy difícil este tema, las votaciones. Más ahora que ya se parece que en lugar de los candidatos, no solo en México, sino en todo el mundo, pareciese ya favorecer más agendas de unas minorías minúsculas de todo el mundo, más que de la mayoría del pueblo en común, pues ya es muy difícil, ¿no? Votar. Fíjese que pasó, por ejemplo, con este, con, con Biden y Trump, ¿no? Que hubo de que, bueno, el católico por quién tiene que votar, etcétera. Y
y digo, o sea, no hay un deber cívico, no le faltas el respeto a Dios si terminas por anular tu voto. Yo tengo que confesar que yo usualmente he anulado el voto porque ni un candidato me suele convencer, pero sí tendríamos que siempre ver, ya en esos, me parece que en estas circunstancias, ver quién es menos nocivo. En el caso de las votaciones de Estados Unidos, poniendo el ejemplo, a mí me parecía mucho menos nocivo Trump, pero había católicos que creían que Biden era menos nocivo porque, entre comillas, era menos polarizador, lo cual se dieron cuenta que no. Y uno no entiende por qué pensaban eso, pero bueno, ahí a ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te puedo comentar. Ya. Y otra duda que tenía, eh, ¿cómo se podría volver a restablecer el orden del poder que tenía antes la iglesia en una sociedad como la que tenemos ahora, tan, pues casi que tan atea? Gracias, Gaby. Yo creo que la única manera de reconquistar la sociedad es reconquistando nuestras familias y nuestras comunidades, teniendo cada vez una incidencia mayor en las decisiones pequeñas, en las decisiones locales y buscar, por supuesto, a la par, tener incidencia en las decisiones grandes. Y de hecho, León XIII lo menciona al final de la encíclica. Menciona que estamos como en los tiempos de los paganos, cuando la iglesia aún no era la religión del imperio. Y es que lo que es necesario es colaborar en cada nivel para que eventualmente nuestras comunidades vuelvan poco a poco a ser cristianas, tener hijos, educarlos cristianamente, compartir estas ideas con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestro trabajo, para que cuando exista la posibilidad de tener una representación política católica mayor, no llegue como algo ajeno, como algo joven, como algo sin experiencia, sino llegue como algo ya consolidado, que tiene una base, vamos a decirlo así. Por supuesto que esta no es una tarea de una generación, ni de dos, ni de tres. La, el proceso de desgaste al que se ha sometido la sociedad ha sido al menos de 3 siglos. Entonces, la labor de consolidación y de reconquista, por decirlo de algún modo, también va a ser una labor muy, muy, muy extensa en la que debemos confiarnos siempre a la providencia de Dios para saber que no vamos a ver los resultados de lo que estamos haciendo, pero que estamos en el camino correcto. Y pregunta David, si un católico heterodoxo tiene preferencias sobre un gentil o un judío. Lo que yo respondería es que depende muy concretamente de las políticas concretas que manejen esos candidatos. El que sea católico, heterodoxo o gentil o judío no nos dice nada de su programa político. Lo que sí nos va a decir sobre su programa político es cómo se ha conducido en decisiones importantes, por ejemplo, de vida, de familia, de libertades fundamentales, de ser contestatario respecto de algún discurso dominante, demostrar precisamente este afán de buscar la unidad en la nación. ¿O a ti qué te parece, Raúl? Bueno, antes a la siguiente, a la pregunta anterior, es que quizás, miren, uno de los problemas, una de las cosas de nuestra época, lo que podríamos decir época secular, pero es que secularización en sí me parece que es una palabra que la secularización en sí no tiene sentido, pero sí podemos, por unas tesis que no voy a mencionar por el momento, pero una de las cosas que tenemos que ver en nuestra época es que, que este afán de novedad que tienen las personas hoy en día están generando unos individuos que son impregnables a la gracia y a las tradiciones y a lo que dicen los padres, etcétera. Entonces, pareciese que el deber de que la comunidad cristiana siga viva, en primer lugar es por Dios.
Más que nada, Dios actúa en los hombres y hay que tener fe en Dios más que en nuestras acciones de nuestras propias manos. Pero, ¿cómo debe actuar esa acción? Nosotros tenemos que ser herramientas para que Dios actúe. ¿Y cómo Dios puede actuar sobre nosotros? Permitiendo, escuchando su palabra y callar y obedecer a sus designios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es formar familias fuertes, o sea, desde abajo hacia arriba. Porque miren, voy a decir quizá algunas teorías que tengo que les he platicado con varios amigos y todo eso. Yo admiro mucho, por ejemplo, no soy tradicionalista, no lo soy, pero yo admiro mucho esas comunidades en una cosa. Usualmente sus familias sí pasan la fe a los hijos. Vean, por ejemplo, ciertas familias de católicos muy laxos o muy de dialogantes, dialogadores, etcétera. Usualmente sus hijos son ateos. Muy curiosamente. ¿Por qué? Yo pienso que hay una cosa importante. La vida ritualista que tienen, por ejemplo, los tradis o los que denominan tradis, es muy visible. Se palpa. Los niños lo palpan. En cambio, los otros, por ejemplo, los que no lo hacen así, es misas los domingos, los rosarios de vez en cuando, sé buena persona, etcétera, pues el niño no va a transmitirlo. Pero ¿a qué voy con esto? Que una de las formas en que el cristiano puede volver a conquistar ese espacio común es haciendo familias fuertes, de abajo hacia arriba, porque de arriba hacia abajo no se va a poder ya, en ese momento no se puede. Tenemos que volver a hacer familias fuertes y tendríamos que poco a poco vayan incrementando su número. Yo pienso que tenemos una ventaja, chicos, y no sé si se han dado cuenta. La natalidad está bajando. ¿Eso es malo? Sí, pero también es algo bueno. ¿Y en qué sentido? Los que no están haciendo son los progres. Los progres no se reproducen. No, entonces, en un futuro, quizás no haya progres, no se reproducen. Entonces, la oportunidad es para nosotros, si nos ponemos al tiro. Bueno, yo ahí difiero un poco contigo, Raúl. Sí, las tasas de natalidad están en descenso, pero yo lo que he notado es que es más bien en la gente que aún se considera católica, son los que han aceptado este discurso de la familia pequeña vive mejor. Y los progres, bajo el discurso de ten a los hijos que quieras siempre y cuando puedas mantenerlos, los quieras, los planees y todo este rollo, se están atreviendo a tener 2, 3, 4 hijos porque los puedo mantener, porque les voy a pasar todas mis enseñanzas, todas mis locuras y demás. No son tantos, pero sí he visto que están más abiertos en este aspecto a la vida. Y a lo mejor sí en un futuro puede hacer que no haya progreso, pero no lo veo tan cercano al menos. Yo pienso por ejemplo, yo pienso en el Islam. O sea, por ejemplo, tiene razón, es que también las familias cristianas están dejando impregnar esto, pero yo te digo que, por ejemplo, las familias tradis tendrán sus defectos, lo que quieran, pero sí siguen teniendo, y usualmente se da mucho en el campo, pero sí siguen teniendo familias muy numerosas. Cosa contraria, por ejemplo, en Europa. Piensen que en Europa, ahí están perdón por la palabra, o sea, parece que los europeos son unos imbéciles. No se dan cuenta que los musulmanes los están sustituyendo. Pero les voy a decir algo, quizás para el cristiano sea conveniente que haya musulmanes a que haya progres, por una simple y sencilla razón, porque el musulmán sigue creyendo en Dios. Y es más fácil hablarle de Dios a ellos que a estos. Eso es lo que yo pienso. No sé si alguien discrepe, pero yo pienso que a nosotros nos conviene que el Islam
se apodere de tierras como las europeas, hasta cierto punto. Espero que se entienda bien lo que estoy diciendo. Evidentemente, yo quiero la Europa cristiana, yo quiero el occidente cristiano, pero sí, y hay que decir algo, si los discursos de la iglesia no están fomentando esto, sí lo fomentan, pero cada vez es más light, etcétera. Sí, si cada vez es menos esta conciencia de los cristianos, pues que sean los cristianos fuertes, los de comunidades fuertes, los que le hablen de Dios a los que sí creen en Dios, que a los que creen en sí mismos. Porque una de las cosas más aberrantes de los progres es que creen en sí mismos. Eso es aberrante. Bueno, no sé, Lalo, tienes algo que comentar, ¿no? Adelante. Sí, bueno, buenas noches, ¿me escucho? Sí, Lalo. Sí, era sobre pues hablando, ahora que estamos hablando del tema del Islam y cómo está, ¿verdad? Como, pues, ¿qué decían? Que uno de 4 hijos ya nacen musulmanes de los que están naciendo en Europa. Ya ves que, pues, se reproducen bastante rápido. No, la mitad de los niños que están naciendo ahorita son musulmanes en Europa, porque a pesar de que ya son como 1 millón, pues se reproducen muy rápido, ¿verdad? Todos sabemos cómo se reproducen los musulmanes, pero la cuestión era si, verá que si es más sencillo hablar con un musulmán, debatir sobre esas cuestiones. Hay muchos debates de cristianos y, y musulmanes al respecto, porque pues sí, el tema de Dios sí entra en ellos, ¿verdad? Pero está también la cuestión si los va agarrar ¿cómo se llama? Es más fácil que se conviertan, ¿cómo se llama? Al catolicismo o a la religión progre secular, ¿cómo se llama? Del mundo moderno. Porque también se está viendo como, pues los musulmanes debido a su comunidad, sí es cierto que tienen muchos lazos comunitarios, pues también se ve que cuando están en Europa, pues que se supone que les tienen prohibido beber, pero beben, también van a clubes, todas esas cosas, pero solamente mantienen el aspecto, pues sí, el aspecto, ¿verdad?, de ser musulmanes por el tema comunitario. No quieren que sus padres, no quieren que sus primos se enteren que andan haciendo eso, ¿verdad? Pero en el fondo ellos lo hacen y probablemente sus hijos no vayan a transmitirle eso, ¿verdad? Y es un proyecto que también, pues en Occidente, no van a dejar que una comunidad fuerte como el Islam en Siria, como lo es en Siria, sobre todo en lugares como Afganistán, que ya vimos cómo le fue a Estados Unidos por tratar con ellos, ¿verdad? Comunidades fuertes, nada, pues ni el ejército gringo pudo, pero eh, a ellos no les conviene que una comunidad así de fuerte esté en su propio territorio. Lo que van a hacer es tratar de descafeinar, por así decirlo, al Islam, como ya se vio en Estados Unidos con esto de que el burka, el identitarianismo, usar el hijab y todas estas cosas que también termina reduciendo el Islam en lugar de una religión a una cultura, básicamente, a un aspecto cultural que también abre las vertientes a también volverse idólatra, como en Occidente, como habías mencionado, no creen en Dios, creen en sí mismo, pues están convirtiendo el Islam más o menos en algo así, y pues es el diablo en el desierto, ¿verdad? Eh, es una tentación en el mundo moderno, incluso para los musulmanes, y yo creo que, en mi opinión, yo creo que ya se está viendo que es más fácil que ellos se conviertan a la religión secular autoidólatra que al cristianismo, es lo que quería decir. Muchas gracias, Eduardo. ¿Alguien más tiene un comentario, hermanos? ¿O ya vamos cerrando? Muy bien, hermanos. Siendo así, voy a proceder con las oraciones finales para ya descansar en este día. Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a Cristo Rey por la patria. Señor nuestro Jesucristo, Rey de las naciones y de los corazones, Dios que todo lo creaste, lo redimiste y has hecho a nuestro pueblo cristiano. Mira con ojos benévolos a esta nuestra querida patria consagrada a tu Santísima Madre y escucha a tus hijos que quieren volver a ti. Oh Rey, cristianos hemos nacido y cristianos queremos ser. Nuestra patria es su historia católica
y su destino de grandeza al llevar tu nombre como bandera. Te pedimos, Señor, atiéndenos en esta hora aciaga. Y si está en tu santísima voluntad, aparta de nosotros este cáliz de amargura, dándonos la gracia de reconquistarte en nuestra patria mexicana. Que tu madre, reina nuestra, conductora y vencedora en la lucha final, aplaste la cabeza del enemigo que avanza extendiendo su poder internacional. Que el ángel que custodia nuestro suelo aparte de nosotros la perfidia sionista, el terror comunista y la siniestra masonería. Aniquilen tus arcángeles a las sectas invasoras y guarden a nuestras juventudes de la corrupción mental y moral. Pero no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Y si prefieres para nosotros la noche oscura de una pasión nacional, te pedimos, Rey de Reyes, que no permitas que tu pueblo sea traidor. Antes prepáranos y danos el triunfar en el martirio, para la gloria de tu divina majestad, en reparación por tanta historia laica, y para que bajo el manto de la Virgen soberana te adoremos en la patria eterna con los que lucharon por ti. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su asistencia. Que Dios los bendiga y tengan un buen domingo, un buen lunes, perdón. Buenas noches. Cuídense, chicos. Muchas gracias.